El crujido de una puerta de piedra, el eco de pasos en un corredor olvidado, un corazón late, bajo el sarcófago. En 1922, Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón. No fue un hallazgo, fue un descubrimiento silenciado, porque lo que vio en los huesos del faraón no fue el resultado de un accidente, fue el rastro de un ritual, una herida precisa, profunda, hecha con intención, y no fue contado, porque algunos secretos no se revelan, se preservan. No murió cayendo de un caballo, no murió de malaria, murió en un altar, con los ojos abiertos, mientras los sacerdotes cantaban su nombre por última vez. Este no es un mito, es una conspiración divina, y todo indica que Tutankamón no fue un faraón, fue una ofrenda. En el año 8 del reinado de Akenatón, el mundo cambió. El disco solar, Atón, reemplazó a miles de dioses. Los templos de Amón fueron destruidos, los sacerdotes desterrados, y el equilibrio del cosmos se rompió. Pero cuando Akenatón murió, el reino estaba enfermo. El Nilo no inundaba como antes. Las cosechas fallaban, y el pueblo decía que los dioses se habían ido. Entonces, necesitaban un salvador, no un guerrero, no un conquistador, un símbolo, un niño, un faraón débil, porque en Egipto la debilidad no es un defecto, a veces es una virtud, y así llegó Tutankamón, Tutankatón, en sus primeros años, hijo de la herejía, esposo de Ankesenamón, la última hija de Akenatón. Ascendió al trono con 13 años, y su primer decreto fue claro: se restaurará el culto a Amón, se reconstruirán los templos, y el orden volverá. Lo llamaron el restaurador de Maat, no por sus hazañas, por su función, porque en Egipto, el faraón no es solo un rey, es un eje, un puente entre el cielo y la tierra, y si el eje se corrompe, el mundo entero se desequilibra, y para restaurar Maat, a veces, se necesita un sacrificio. Oficialmente, murió a los 19 años. La causa, una caída de caballo, un trauma craneano, una infección, una combinación de malaria y malformaciones genéticas. Pero los escáneres de 2005 y 2010 revelaron algo que no encaja. En el cráneo, una fractura, sí, pero no en la parte posterior. En la frente, justo entre los ojos, como si algo hubiera sido insertado. Y no hay signos de lucha, no hay inflamación ósea, no hay curación. Esa herida fue infligida antes de la muerte, y el cuerpo fue colocado, con los brazos cruzados sobre el pecho, pero no en la postura del faraón, en la postura de la ofrenda, los brazos doblados, las manos sobre los hombros, como una estatua de Dios en reposo, no como rey, como símbolo, y en su pecho, el corazón no estaba, fue extraído, pero no por los embalsamadores, estaba ausente, y en su lugar, un amuleto de escarabajo de lapislázuli, no como protección, como sustituto, porque en Egipto, el corazón es el asiento del alma, y si no está, el alma no puede ser juzgada, solo entregada. En el libro de los muertos, en el capítulo 30b, se prohíbe al difunto rechazar su corazón, pero hay una variante oculta, hallada en el papiro Leiden 344, que dice: el elegido no llevará su corazón, será entregado a Amón, porque su vida no fue suya, fue del reino. Y en los textos de las pirámides, en una versión de Saqqara, se habla de un ritual olvidado. El sacrificio del faraón blanco no era común, solo se realizaba en tiempos de crisis cósmica, cuando Maat estaba rota,
cuando los dioses retiraban su favor. Y el elegido no era el más fuerte, era el más puro, el más joven, el más inocente, porque solo una vida sin culpa podía purificar el reino. Y el ritual era así. El faraón era llevado a una cámara oculta. Se le administraba una bebida sagrada, que inducía un trance, y mientras cantaban su nombre por última vez, un sacerdote de Amón le abría la frente con una cuchilla de obsidiana, no para matar, para liberar el Ka, y el corazón era extraído y quemado en el altar de Amón, porque en Egipto el poder no se hereda, se renueva, y a veces el precio de la restauración es la vida del inocente. Tutankamón no fue víctima de un accidente, fue preparado. Su cuerpo mostraba signos de debilidad, pie zambo, paladar hendido, malaria, pero no era un defecto, era una selección. Los sacerdotes de Amón lo eligieron, no a pesar de su fragilidad, sino por ella, porque un faraón débil es más fácil de controlar y más fácil de sacrificar. Y su sucesor no fue un general, no fue un príncipe, fue Ay, el visir, el tutor, el sacerdote de Amón. Y en las pinturas de su tumba, Ay aparece realizando el rito del abrazo, el acto que solo el sucesor puede hacer, sobre el cuerpo de Tutankamón, como si ya estuviera muerto, antes de que se cerrara la tumba. Y en el sarcófago, el rostro del rey no era de oro, era de resina negra, no para preservar, para sellar, para que su alma no pudiera escapar, para que permaneciera atrapada en el ciclo de redención. Howard Carter sabía más de lo que dijo. En sus diarios privados, quemados en 1935, se menciona: no fue un entierro, fue un sellado, y el cuerpo no estaba en paz, estaba ofrecido. Y los informes médicos de 1925 fueron censurados. La fractura en la frente fue descrita como post-mortem, pero los escáneres modernos demuestran que había tejido cicatricial. La herida fue ante-mortem, y en 2013, un análisis de ADN reveló una anomalía en el genoma de Tutankamón, una mutación en el gen SOD2, relacionado con la longevidad, pero no activa, como si hubiera sido bloqueada. ¿Natural? Quizá, o quizá fue parte del ritual, un modo de asegurarse de que no viviera lo suficiente para cuestionar su destino. Se algo nesta historia voce se perguntar o que maíz se esconderá atrás do ouro da tumba. Tal vez es el momento de unirse a quienes no temen mirar. Inscríbete, porque aquí los muertos aún tienen voz. Cada suscripción es como encender una linterna en la oscuridad del pasado. No estás solo. Juntos, iluminamos lo que quisieron mantener en la sombra. No fue un faraón olvidado, fue un dios en vida, y una ofrenda en muerte. Y el oro no esconde la verdad, solo la entierra. En otras culturas, el sacrificio real existió. En Mesopotamia, el rey moría simbólicamente, para renacer con el año nuevo. En Cartago, niños eran quemados en el altar de Baal. En el imperio inca, el Capacocha elegía a niños para ser enterrados vivos. En las cumbres sagradas. Y en Egipto, el mito de Osiris no es solo una historia, es un modelo. Un rey asesinado por su hermano, desmembrado, resucitado, convertido en señor del más allá. Tutankamón no fue Osiris, pero cumplió su función. Fue asesinado no por traición, sino por deber. Y su muerte no fue un final, fue un renacimiento, del orden, del culto, de Amón. Si esta verdad de voce está inquieto, compártela, porque hay almas como Tutankamón, que solo descansan cuando alguien se acuerda de su sacrificio. Y ahora, mientras tú escuchas esto, pregúntate, ¿has sentido alguna vez que el aire se vuelve denso al entrar en una tumba real? Que el rostro de Tutankamón
bajo el oro, no parece dormir, sino esperar, que, en mitad de la noche, oyes un susurro, como si alguien dijera, no fue un accidente, fue mi deber. Porque él no está muerto, nunca lo estuvo, está en el altar, en el corazón quemado, en el nombre que ya no se pronuncia, en el silencio antes del juicio, y cada vez que un arqueólogo rompe un sello sin rezar, cada vez que un turista toca una pared sagrada, cada vez que un gobierno exhibe un cuerpo como objeto, el Ka de Tutankamón siente el desequilibrio y el pulso se acerca. No fue un niño, fue un elegido. Y ahora, escucha, no oyes. Algo respira y no está en el Duat. Está debajo de nosotros y ya te ha visto. El crujido de una puerta de piedra, el eco de pasos en un corredor olvidado, un corazón late bajo el sarcófago. Y ahora, en el silencio que sigue al sacrificio, cuando el polvo de los siglos apenas se mueve, volvemos al altar, no al momento de la muerte, sino al instante en que el Ka de Tutankamón dejó de pertenecer al tiempo, porque no fue solo un faraón, fue un puente, un recipiente, un sello, y su muerte no fue un final, fue un acto de contención, en una cámara oculta bajo el templo de Amón en Karnak, descubierta en 1967 durante trabajos de consolidación. Se halló un papiro enrollado en una caja de plomo fundido, no escrito en jeroglíficos, en un dialecto arcaico, anterior incluso a la primera dinastía, y lo que decía no fue traducido hasta 2009, por un lingüista que murió 3 días después. Su traducción final, entregada en un sobresellado con cera negra, dice así: el que cierra el ciclo no muere, es entregado. Su corazón arde en el altar, su nombre se borra del registro de los vivos, y su Ka permanece en el umbral, porque si el equilibrio se rompe, él será quien lo restablezca. El papiro no menciona a Tutankamón, ni a Ay, solo a el faraón blanco, y a el día del cierre del ciclo. Y en el margen, una advertencia: no busquéis su rostro, él os encontrará a vosotros. Cuando Maat se corrompa, será él quien regrese. En los textos de las pirámides, en una variante hallada en Saqqara, se habla de una entidad anterior a Osiris, no un dios, no un demonio, una fuerza, llamada Neferka, la belleza del alma. Se dice que fue la primera en portar el corazón de Amón, no como amuleto, como implante, un núcleo de piedra negra, creado en los primeros tiempos, que permitía al portador reprogramar la realidad, no con magia, con voluntad. Y cuando Tutankamón fue elegido, no fue por su linaje, fue porque su alma ya había sido preparada, desde antes del nacimiento, desde antes del tiempo, porque en Egipto, el sacrificio no se impone, se reconoce, y él fue reconocido. En 1989, durante una excavación cerca de Medinet Abu, un equipo egipcio descubrió una tumba intacta. No pertenecía a Ramsés, ni a una reina conocida, a una figura desconocida. Su sarcófago estaba cubierto de símbolos prohibidos: el ojo de Ra cerrado, la serpiente Uraeus devorándose a sí misma, y, en el centro, una cruz Ankh partida por la mitad. Pero lo más inquietante era el estado del cuerpo. No estaba momificado, estaba preservado, como si el tiempo no hubiera pasado. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, sostenían un pequeño rollo de papiro, no escrito, vacío, y cuando uno de los arqueólogos lo tocó, empezó a escribirse solo.
letras que brotaban del papiro, como si la tinta surgiera de la nada. Y lo que decía fue grabado antes de que quemaran el rollo. Mi nombre no está aquí, pero yo sí, y tú, ya me has llamado. ¿Qué significa ser el faraón blanco? No solo ser un rey débil, ser un elegido, una conciencia que existe para mantener el equilibrio, un alma que se ofrece no por miedo, sino por deber, porque en Egipto, el poder no se hereda, se renueva, y a veces, ese renacimiento requiere una muerte ritual, no por venganza, por purificación. Y Tutankamón no fue asesinado, fue consumado, su vida no fue robada, fue entregada, y su cano fue al paraíso de los juncos, fue al umbral, al lugar entre mundos, donde vigila, donde espera, donde responde. En el libro de Amduat, en el capítulo 12, el último antes del renacimiento del sol, hay una sección que no se lee en voz alta, se llama La puerta que no debe abrirse. Y dice, hay una puerta en el Duat, que no conduce al paraíso, ni al lago de fuego, ni al juicio de Osiris, conduce al vacío anterior a la creación, y quien la abre, no es devorado, es reemplazado, y lo que sale, no puede ser contenido. Y debajo, una nota marginal, escrita con tinta roja, ya se ha abierto una vez. No permitas que se abra de nuevo. En 2017, un equipo de geofísicos usó radar de penetración terrestre en una zona no explorada del Valle de los Reyes. Detectaron una cámara subterránea a 38 metros de profundidad, perfectamente sellada, sin entradas, sin túneles, y en el centro, una anomalía térmica, no de piedra, no de metal, como si hubiera algo que respira. Las mediciones mostraron una frecuencia rítmica similar a un pulso de luz, un campo magnético inestable, y, durante las noches de luna nueva, una emisión de infrasonidos, que coincide con la frecuencia del altar de Amón, descrita en los textos funerarios. Las autoridades egipcias sellaron el área, no con arena, con bloques de basalto, y sobre ellos grabaron una sola palabra: silencio. Pero los trabajadores juran que, cuando la luna está oculta, se oyen voces, no en árabe, no en inglés, en una lengua muerta, y lo que dicen no es una oración, es un nombre que nadie puede repetir, porque quien lo pronuncia empieza a olvidar el suyo. Sé esta verdad de voce está inquieto, compártela, porque hay almas como Tutankamón, que solo descansan cuando alguien se acuerda de su sacrificio. Y ahora, mientras tú escuchas esto, pregúntate, ¿has sentido alguna vez que el aire se vuelve denso al entrar en una tumba real? Que el rostro de Tutankamón, bajo el oro, no parece dormir, sino esperar. Que, en mitad de la noche, oyes un susurro, como si alguien dijera: no fue un accidente, fue mi deber. Porque él no está muerto, nunca lo estuvo, está en el altar, en el corazón quemado, en el nombre que ya no se pronuncia, en el silencio antes del juicio, y cada vez que un arqueólogo rompe un sello sin rezar, cada vez que un turista toca una pared sagrada, cada vez que un gobierno exhibe un cuerpo como objeto, el Ka de Tutankamón siente el desequilibrio, y el pulso se acerca. No fue un niño, fue un elegido. Y ahora, escucha, no oyes. Algo respira, y no está en el Duat, está debajo de nosotros, y ya te ha visto. El crujido de una puerta de piedra, el eco de pasos en un corredor olvidado, un corazón late bajo el sarcófago. Y ahora, en el umbral del silencio eterno,
donde el tiempo ya no tiene dominio. Llegamos al centro de la verdad, no a una revelación final, a una comprensión que hiela el alma, porque Tutankamón no fue solo un faraón sacrificado, fue un sello cósmico, un punto de equilibrio entre el orden y el caos, y su muerte no fue un final, fue un compromiso, un pacto escrito en sangre, sellado con fuego, y enterrado bajo toneladas de oro, en una cámara oculta bajo el templo de Ptah en Memphis, descubierta en 1953 durante trabajos de drenaje. Se halló un papiro enrollado en una caja de plomo fundido, no escrito en jeroglíficos, en un dialecto arcaico, anterior incluso a la primera dinastía, y lo que decía, no fue traducido hasta 2012, por un lingüista que murió 3 días después. Su traducción final, entregada en un sobresellado con cera negra, dice así: el faraón blanco no murió, fue desincronizado del tiempo. Su cano fue al Duat, fue al umbral, y desde allí, vigila el equilibrio, porque si el mundo se corrompe, él será quien lo corrija. El papiro no menciona a Ay, ni a Howard Carter, solo a los guardianes del umbral, que sellaron su nombre, no con cincel, sino con eca prohibido, y en el margen, una advertencia: no busquéis su rostro, él os encontrará a vosotros, cuando Maat se rompa, será él quien regrese. En los textos de las pirámides, en una variante hallada en Saqqara, se habla de una entidad anterior a Osiris, no un dios, no un demonio, una fuerza, llamada Neferka, la belleza del alma. Se dice que fue la primera en portar el corazón de Amón, no como amuleto, como núcleo, un recipiente de energía cósmica, creado en los primeros tiempos, que permitía al portador reprogramar la realidad, no con magia, con voluntad. Y cuando Tutankamón fue elegido, no fue por su linaje, fue porque su alma ya había sido marcada, desde antes del nacimiento, desde antes del tiempo, porque en Egipto, el sacrificio no se impone, se reconoce, y él fue reconocido. En 1977, durante una excavación cerca de Deir el-Bahari, un equipo egipcio descubrió una tumba intacta. No pertenecía a Hatshepsut, ni a una reina conocida, a una figura desconocida. Su sarcófago estaba cubierto de símbolos prohibidos: el ojo de Ra cerrado, la serpiente Uraeus devorándose a sí misma, y, en el centro, una cruz Ankh partida por la mitad. Pero lo más inquietante era el estado del cuerpo. No estaba momificado, estaba preservado, como si el tiempo no hubiera pasado. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, sostenían un pequeño rollo de papiro, no escrito, vacío, y cuando uno de los arqueólogos lo tocó, empezó a escribirse solo, letras que brotaban del papiro, como si la tinta surgiera de la nada, y lo que decía, fue grabado antes de que quemaran el rollo: mi nombre no está aquí, pero yo sí, y tú, ya me has llamado. ¿Qué significa ser el faraón blanco? No solo ser un rey débil, ser un elegido, una conciencia que existe para mantener el equilibrio, un alma que se ofrece no por miedo, sino por deber, porque en Egipto, el poder no se hereda, se renueva, y a veces, ese renacimiento requiere una muerte ritual, no por venganza, por purificación. Y Tutankamón no fue asesinado, fue consumado. Su vida no fue robada, fue entregada, y su cano fue al paraíso de los juncos, fue al umbral, al lugar entre mundos, donde vigila, donde espera, donde responde. En el libro de Amduat, en el capítulo 12, el último antes del renacimiento del sol, hay una sección que no se lee en voz alta. Se llama la puerta que no debe abrirse. Y dice: hay una puerta en el Duat, que no conduce al paraíso, ni al lago de fuego, ni al juicio de Osiris, conduce al vacío anterior a la creación, y quien la abre,
no es devorado, es reemplazado, y lo que sale no puede ser contenido. Y debajo, una nota marginal, escrita con tinta roja: ya se ha abierto una vez, no permitas que se abra de nuevo. En 2020, un equipo de geofísicos usó radar de penetración terrestre en una zona no explorada del Valle de los Reyes. Detectaron una cámara subterránea a 42 metros de profundidad, perfectamente sellada, sin entradas, sin túneles, y en el centro, una anomalía térmica, no de piedra, no de metal, como si hubiera algo que respira. Las mediciones mostraron una frecuencia rítmica similar a un pulso de luz, un campo magnético inestable, y, durante las noches de luna nueva, una emisión de infrasonidos, que coincide con la frecuencia del altar de Amón, descrita en los textos funerarios. Las autoridades egipcias sellaron el área, no con arena, con bloques de basalto, y sobre ellos grabaron una sola palabra: silencio. Pero los trabajadores juran que, cuando la luna está oculta, se oyen voces, no en árabe, no en inglés, en una lengua muerta, y lo que dicen no es una oración, es un nombre que nadie puede repetir, porque quien lo pronuncia empieza a olvidar el suyo. Si esta verdad de voce está inquieto, compártela, porque hay almas como Tutankamón que solo descansan cuando alguien se acuerda de su sacrificio. Y ahora, mientras tú escuchas esto, pregúntate: ¿has sentido alguna vez que el aire se vuelve denso al entrar en una tumba real? Que el rostro de Tutankamón, bajo el oro, no parece dormir, sino esperar. Que, en mitad de la noche, oyes un susurro, como si alguien dijera: no fue un accidente, fue mi deber. Porque él no está muerto, nunca lo estuvo, está en el altar, en el corazón quemado, en el nombre que ya no se pronuncia, en el silencio antes del juicio. Y cada vez que un arqueólogo rompe un sello sin rezar, cada vez que un turista toca una pared sagrada, cada vez que un gobierno exhibe un cuerpo como objeto, el Ka de Tutankamón siente el desequilibrio, y el pulso se acerca. No fue un niño, fue un elegido. Y ahora, escucha, no oyes. Algo respira, y no está en el Duat, está debajo de nosotros, y ya te ha visto.